Buenos días, hermanos y hermanas. Hoy es miércoles 19 de agosto y la Iglesia celebra la memoria de San Juan Eudes, que fue un sacerdote que vivió en pleno siglo XVII en Francia. Fue el gran promotor de la devoción a los Sagrados Corazones de Jesús y de María. Buscó la formación y la reformación de los sacerdotes y también la educación de las mujeres que, dejando su mala vida, habían vuelto a Jesús. Le pedimos entonces a San Juan Eudes por la congregación de los padres eudistas y que los corazones de Jesús y María iluminen nuestra vida y singularmente este día de hoy para vivir y aplicar el Evangelio con que Jesús nos instruye en el día de hoy. El Evangelio está tomado de San Mateo, el último versículo del capítulo 19, Mateo 19:30, y después el capítulo 20 desde el 1 al 16. Nos habla el Señor. Muchos de los primeros serán los últimos y muchos de los últimos serán los primeros, dijo Jesús. Porque el reino de los cielos se parece a un propietario que salió de madrugada a contratar obreros para trabajar en su viña. Trató con ellos un denario por día y los envió a su viña. Volvió a salir a media mañana y al ver a otros desocupados en la plaza, les dijo: vayan ustedes también a mi viña y les pagaré lo que sea justo. Y ellos fueron. Volvió a salir al mediodía y a media tarde e hizo lo mismo. Al caer la tarde salió de nuevo y encontrando todavía a otros les dijo: ¿cómo se han quedado todo el día aquí sin hacer nada? Ellos le respondieron: nadie nos ha contratado. Entonces les dijo: vayan también ustedes a mi viña. Al terminar el día, el propietario llamó a su mayordomo y le dijo: llama a los obreros y págales el jornal, comenzando por los últimos y terminando por los primeros. Fueron entonces los que habían llegado al caer la tarde y recibió cada uno un denario. Llegaron después los primeros creyendo que iban a recibir algo más, pero recibieron igualmente un denario. Y al recibirlo protestaban contra el propietario diciendo: estos últimos trabajaron nada más que 1 hora y tú les das lo mismo que a nosotros que hemos soportado el peso del trabajo y el calor durante toda la jornada. El propietario respondió a uno de ellos: amigo, no soy injusto contigo. ¿Acaso no habíamos tratado en un denario? Toma lo que es tuyo y vete. Quiero dar a este que llega último lo mismo que a ti. ¿No tengo derecho a disponer de mis bienes como me parece? ¿Por qué tomas a mal que yo sea bueno? Así, los últimos serán los primeros, y los primeros serán los últimos. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, hermanas, tenemos aquí una conocida parábola de Jesús, según el Evangelio de San Mateo. ¿Qué son las parábolas? Parábola quiere decir comparación, pero no es una mera comparación o una fábula que nos anima a tener una conducta moralmente mejor. No, esta comparación encierra en sí misma una bomba, una novedad, que es imposible que la razón por sí misma la sacara a luz o se lo imaginara aún en las más profundas filosofías. Por eso las parábolas tienen rasgos poco comunes, exagerados. En general, Jesús sorprende a su auditorio porque toma de la vida diaria las cuestiones para desde allí revelar la novedad del reino. Aquí presenta una escena que debió ser bastante frecuente en la época de Jesús debido a la profunda crisis económica por la que atravesaba el país en su época.
Un grupo de jornaleros esperan en la plaza pública la llegada de alguien que les vaya a dar trabajo y acepten el jornal, un denario. Es el jornal, al final de la jornada se paga el jornal. El rico propietario pasa por allí porque necesita mucho trabajo, vuelve a salir a media mañana, a mediodía, a media tarde y hasta el último día también, hasta la última hora del día, les contrata. Ahora, lo que está aquí revelando Jesús es la desproporción que provoca Jesús, este Señor, con su bondad y la extrañeza de aquellos que esperaban y se regían solo por la justicia del contrato, por la justicia legal. Evidentemente Jesús está frente a los legalistas religiosos de su tiempo. Dice así la Biblia del libro del pueblo de Dios, que a mí siempre me gusta leer las notas al pie de página. Tengo una Biblia y otra, y siempre les recomiendo a ustedes que lo hagan cuando leen personalmente o cuando comentan en una lectura orante o en una lectura comunitaria partiendo de la vida. Leer las notas al pie de página de nuestras Biblias. La misericordia de Dios no se opone a la justicia humana, sino que la trasciende totalmente en el amor. Esta liberalidad divina se manifiesta en la salvación concedida a los que no tienen ningún mérito delante de Él. Por una libre iniciativa de su gracia, Dios regala a sus hijos una recompensa que no guarda proporción con la duración del trabajo o con los méritos propios. Tal es la respuesta de Jesús a los espíritus legalistas que veían con malos ojos su trato amistoso con publicanos y con pecadores. Nos explican los que entienden de la historia de estas parábolas que también aquí está la comunidad a la que San Mateo escribe. Es una comunidad probablemente formada mayoritariamente por judíos convertidos al cristianismo, pero a la que están entrando también gente pagana de otros pueblos, de la cultura griega, y que Jesús los está recibiendo, la iglesia los está recibiendo. Y nosotros, en un nuevo nivel de lectura de la parábola, podemos actualizarla a nuestro tiempo. Dice así la Biblia latinoamericana: uno de los mayores obstáculos a la revolución de Jesús es el espíritu de propiedad que se encuentra en todos los grupos, incluidos los religiosos. Los que son herederos de varias generaciones cristianas se creen con derechos y no aceptan que los nuevos cambien las reglas de juego. Y eso no es solo hoy en día, también lo sufrieron los apóstoles, por ejemplo, en Hechos de los Apóstoles 22:22. La furia de la muchedumbre cuando Pablo habla de ir a los pueblos paganos. En nuestras parroquias también, cuando viene alguien, pues tiene que pagar derecho de piso. Y hay mucha gente que está enquistada y que piensa que tiene todos los méritos para seguir detentando posiciones de influencia o de determinación. Cuando viene gente nueva es una gran riqueza para nuestras comunidades, y que el sacerdote los reciba bien y que toda la comunidad los reciba bien es un signo de la actitud evangélica que tenemos que tener todos nosotros. Ahora, yo buscaría dos consecuencias para las circunstancias de nuestro tiempo en pandemia y cuarentena. Primero, la palabra salir. Como en la parábola del sembrador, salió el sembrador a sembrar, aquí el propietario salió muy de madrugada a contratar obreros para trabajar en su viña. El Papa habla de una iglesia en salida, de una iglesia que él prefiere verla accidentada por salir y por encontrar nuevos métodos y nuevos interlocutores, a verla enferma, enquistada en la humedad de las sacristías y de los salones eclesiásticos. Entonces es una iglesia en salida la que necesita nuestro siglo.
Ahora, ¿cómo salimos nosotros en tiempos en donde las salidas están prohibidas y las entradas también a las iglesias prohibidas, digamos así, muy reguladas? Bueno, pues primero hay un modo de salir que es mediante las redes sociales. Hay una gran originalidad en la producción de videos, de charlas, de podcast, como se llama ¿no es cierto? Mensajes orales, como estas reflexiones de Juntos por la Vida, y que nosotros podemos cultivar porque la tecnología se ha impuesto ya en nuestro tiempo y no podemos demorarnos en el uso de ellas. Sin embargo, este no salir nos está desafiando a salir de nuestras mentalidades cómodas, habituales que venimos llevando en este tiempo, y a salir espiritualmente hacia las profundidades de nuestra identidad, de nuestra conciencia y de nuestra composición comunitaria. Las familias tienen que volver a arraigarse y hacer estirar sus raíces en el Señor Jesús. La iglesia vuelve a entrar activamente a las casas, o vuelve a crecer activamente a las casas, o como me gusta a mí decir, se prepara como semilla en el almácigo de las casas para después poder salir, como decíamos, a buscar a la gente que está alrededor de la iglesia pasivamente y que nadie los invita a la comunidad del Señor. Hagamos entonces la experiencia de la meditación del Evangelio, aprovechando las notas al pie de página, aplicándolas a nuestra vida, compartiéndolas en familia, comunicándolas a los demás. Yo veo que muchas veces hay grandes propuestas o superabundantes propuestas de oraciones piadosas, de novenas, etcétera, pero que nos llevan prácticamente hablando, nos quitan prácticamente hablando el tiempo para hacer nosotros el trabajo espiritual, la creatividad espiritual, y mirar también a lo que está pasando afuera en la realidad social. Tratemos también de salir en la medida y en la forma que podamos para asistir a los que están en situaciones de emergencia y de gran vulnerabilidad. Para todo ello, que nos bendiga, por intercesión de Santa María, de San José y de San Juan Eudes, hoy el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Soy el Padre Pablo Pagano y les deseo un día muy fructuoso desde la palabra de Dios.